Esperemos que se conecten los demás. Ay, pues no sé qué va a pasar con mi conexión. No sé si ya se terminó el permiso que teníamos con la facultad o qué pasa. No sé cuánto cueste pagar Zoom mensualmente. ¿Alguien tiene idea cuánto cuesta? Doctora. ¿Alguien paga Zoom? No. Pues quién sabe qué va a pasar. O sea, no nos dieron chance ni una hora, nos dieron chance 50 minutos. Empezó a las 17 horas. Nos cortaron a las 17:48. Ay, no. Bueno, entonces decíamos de nuestra primer neurona, que es esta, y que va a terminar justamente en puente alto. Cuando vimos el tallo cerebral, vimos en puente alto uno de los núcleos que forman la columna aferente somática general del trigémino y es el núcleo principal. Acuérdense, aquí está el núcleo principal y justamente el tacto fino, la sensibilidad de tacto fino que lleva el nervio trigémino, termina aquí en el núcleo principal. Ahí va a ser su primer sinapsis. La segunda neurona es la neurona aferente central. Sale de aquí, del núcleo principal del trigémino, y va a cruzarse hacia el lado contrario y va a ascender medial al lemnisco medio. Acuérdense que este es el lemnisco medio. Entonces va medial al lemnisco medio. Y entonces ya está representado todo el cuerpo. Acuérdense que acá iban las fibras grácil, que lleva miembros inferiores, después cuneiforme, miembros superiores, y ahorita le acabamos de agregar las fibras, ¿sí?, que vienen de aquí del núcleo principal del trigémino y ascienden junto con el lemnisco a través del puente y el mesencéfalo. Ascienden nuestras fibras hasta llegar al tálamo, donde va a terminar nuestra segunda neurona. ¿Dónde va a hacer sinapsis en el tálamo? Ahora va a utilizar el núcleo ventral póstero-medial. Es diferente porque acuérdense que en las otras vías era el núcleo ventral póstero-lateral. Aquí es ventral póstero-medial. Acuérdense que el núcleo ventral posterior tiene representado nuestro cuerpo del cuello hacia abajo en el núcleo ventral posterolateral y la cabeza está representada en el núcleo ventral posteromedial. Entonces termina siendo sinapsis ahí nuestra segunda neurona. La tercera, ¿sí?, la neurona tálamo cortical, va a incorporarse al brazo posterior de la cápsula interna y de ahí se dirige hacia el lóbulo parietal, al giro poscentral, en el área 3, 1 y 2, donde está el homúnculo sensorial y está representada la cara. Y ahí termina. Acuérdense, esto es para tacto fino. ¿Sí? Y el núcleo es este. El núcleo principal. Ahora vamos a ver qué ocurre o qué sucede con la sensibilidad
al dolor, temperatura, al tacto grueso, a la presión. Esto no cambia porque los territorios siguen siendo los mismos. El territorio para la rama oftálmica, para la rama maxilar y la rama mandibular. Estas son las dendritas que están en contacto con los receptores y el soma de estas neuronas aferentes periféricas está igual en el ganglio de Gasser o ganglio trigeminal. Una vez que ingresan al cráneo, se dirigen al tallo cerebral y en la base del pedúnculo cerebeloso medio, ahí van a ingresar, pero fíjense lo que va a ocurrir. Ahí no van a hacer sinapsis en este núcleo que ya habíamos mencionado, que es el principal o sensitivo del trigémino. ¿Por qué? Porque ahí nada más recibe tacto fino. Estas fibras tienen que descender a través del hemisco, del tracto espinal del trigémino que vimos en tallo cerebral. Y van a descender para buscar el lugar que les corresponde en un núcleo que se ubica aquí, desde puente bajo hasta C2, más o menos, hasta el segmento cervical 2, que es el núcleo espinal del trigémino. ¿Sí? Ese núcleo espinal del trigémino va a recibir esta información, pero no en cualquier lugar. En el caso de la información de dolor, si estas fibras llevaran información de dolor de una muela, del ojo, de la frente, entonces tienen que ubicarse o tienen que buscar la parte más baja del núcleo espinal del trigémino. ¿Sí? Si la información que llevan fuera sobre la temperatura, entonces van a buscar la parte intermedia del núcleo espinal del trigémino. Ahí van a hacer sinapsis. Pero si la información que llevan es de tacto grueso y presión, entonces van a hacer sinapsis en la parte baja del puente. Entonces tienen su sitio específico donde van a hacer sinapsis. Recuerden una parte del tallo cerebral. Cuando estudiamos el núcleo espinal del trigémino, vimos que a un ladito lleva el tracto espinal del trigémino. Y si no, pues en sus apuntes, en sus esquemas, véanlo, búsquenlo. ¿Qué es el tracto espinal del trigémino? Ese tracto es el conjunto de fibras que se dirigen hacia abajo o hacia arriba buscando el lugar que le corresponde. Si llevan información de dolor, de temperatura o de tacto, grueso y presión. Para eso sirve. Bueno, nuestras neuronas aferentes periféricas van a hacer sinapsis en el lugar que le corresponde dependiendo de la información que lleven. Una vez que hacen sinapsis, la segunda neurona, que sería la aferente central, utilizando el mismo tracto espinal del trigémino, suben para llegar a puente alto, donde van a cruzarse junto con estas que ya habíamos visto, las que llevan información de tacto fino. Aquí se cruzan y entonces ascienden en la región medial del hemisco medio. Entonces aquí va nuestra segunda neurona que termina en el tálamo, en el mismo núcleo, en el núcleo ventral, póstero, medial. Y hasta ahí termina nuestra segunda neurona. La última, la tercera neurona, sale del núcleo ventral póstero medial, pasa por el brazo posterior de la cápsula interna y se dirige a la parte inferior del giro o central, donde está el área 312 de Brodmann y la representación de la cara de acuerdo al homúnculo de Penfield, al homúnculo sensorial. Y ahí van a terminar.
Esto es en cuanto a la información de dolor, temperatura, tacto grueso y presión. ¿Alguna duda, algún comentario? Se parece mucho a la que acabamos de ver. Pero si tienen alguna duda, de una vez la comentamos. No, doctora, por el ¿No? momento. No, doctora. Bueno, entonces, ya nada más nos falta la propiocepción. Entonces, ¿qué pasa con la sensibilidad de los músculos de la cara, con los tendones, con las articulaciones? ¿Sí? También es importante saber cuál es su estado, cómo está funcionando, y eso es a través de la propiocepción de los músculos de la cara, los músculos faciales, los músculos de la masticación, los músculos de la lengua, los músculos extraoculares, ¿sí? Toda esa información propioceptiva también la lleva el trigémino a través de la vía trigémino tálamo cortical. Pero vamos a ver qué pasa con estas fibras. Se repite el mismo patrón de la rama oftálmica, maxilar y mandibular. Y estas dendritas que están en contacto con los receptores van a encontrar su soma o su cuerpo en un ganglio, que es el ganglio trigeminal, antiguamente ganglio de Gastro. El axón de esas neuronas, una vez que entra al cráneo, se dirige hacia la base del pedúnculo cerebeloso medio, por donde van a ingresar. Y fíjense bien, estas dendritas, una vez que ingresan, se dirigen hacia arriba a través de un tracto que va a un lado o contiguo al núcleo mesencefálico del trigémino. Entonces van a ascender por ahí estas dendritas y van a encontrar en el núcleo mesencefálico del trigémino su soma. Fíjense, esta es una diferencia con las dos anteriores. En el caso del tacto fino, de dolor, de temperatura, tacto grueso y presión, esas neuronas aferentes tenían su soma aquí en el ganglio. En este caso, no va a estar ahí su soma, su cuerpo. Se va a encontrar justo en el núcleo mesencefálico del trigémino. Por eso, muchos autores consideran que este es un ganglio dentro del sistema nervioso central. Es así como una excepción, ¿sí? Para la propiocepción, los somas están dentro del núcleo mesencefálico del trigémino, que más bien debería de ser un ganglio, ¿sí? Para la otra información, sí, acá en el ganglio de Gasser, ahí estaban sus somas, pero aquí no. Después, el axón muy corto hará sinapsis con neuronas del mismo núcleo mesencefálico del trigémino, que ahora descienden hacia el puente alto, donde se van a cruzar, igual que las del tacto fino, igual que las del dolor y la temperatura, se cruzan aquí en mesencéfalo, en puente alto, y ascienden para llegar al mismo núcleo, que es el núcleo ventral póstero-medial. ¿Sí? Ahí termina nuestra segunda neurona. La primera es desde los receptores, entra al sistema nervioso central, termina en el núcleo mesencefálico. La segunda sale del núcleo mesencefálico del trigémino, se cruza en puente alto, igual que las dos anteriores, asciende junto con el hemisco medio en la porción medial y termina en el tálamo, en el núcleo ventral posteromedial. De aquí sale la tercera neurona y última, que se dirige a la corteza cerebral, al giro postcentral,
donde está el área 3, 1 y 2 de Brodmann. Y de esta manera, la vía trigémino-tálamo-cortical va a llevar toda la información somática general de la cara y sus cavidades hasta la corteza cerebral. Entonces tuvimos que separar, en este caso para la vía trigémino-tálamo-cortical, en 3 partes. La primera que hablamos es la que lleva la información de tacto fino. La segunda parte es la de dolor, temperatura, tacto grueso y presión. Y la última es para la propiocepción consciente. Y con esto terminamos la vía trigémino-talámica cortical. Sí, Sachel. Disculpe, doctora, cuando las dendritas subían del puente alto hacia el núcleo, ¿suben por un tracto en especial o no tienen nombre específico Sí, por...? sí, es el tracto que va a un lado del núcleo mesencefálico del trigémino. Gracias, doctora. De nada. Ese tracto sería como el equivalente al núcleo, al tracto espinal del trigémino que va acá en puente bajo, médula oblonga y hasta los primeros 2 segmentos medulares. Ese sería el mismo, pero este que comento pues es uno más pequeño porque nada más llega a mesencéfalo y de mesencéfalo regresa al puente. Son pues como elevadores, sirven como elevadores esos tractos para llevar la información al lugar que le corresponde. En este caso, pues hablamos de la propiocepción y va a subir al núcleo mesencefálico del trigémino. Igual que en las vías anteriores, es importante recordar dónde se decusa esta vía. Entonces, el sitio de decusación es puente alto. Entonces, las lesiones que sean antes de puente alto van a tener manifestaciones ipsilaterales. Pero si la lesión es en el hemisco medio, por ejemplo, en la cápsula interna, en la corteza cerebral, las manifestaciones serán contralaterales. Por ejemplo, aquí si se lesiona el hemisco medio en mesencéfalo, no solamente va a tener manifestaciones clínicas en la cara. ¿Por qué? Porque recordemos que el resto del hemisco medio ya lleva la información de miembro inferior y miembro superior hacia el tálamo. Entonces tendremos una anestesia a tacto fino y propiocepción consciente del lado contrario. Si es el hemisco medio derecho, será en todo el hemicuerpo izquierdo, incluyendo la cara. ¿Por qué? Porque aquí ya habían ingresado las fibras de la vía trigémino-tálamo cortical y van ascendiendo con el hemisco medio. En la enfermedad vascular cerebral es muy frecuente que exista un compromiso vascular del brazo posterior de la cápsula interna. En ese caso, las manifestaciones clínicas son, digamos, numerosas, porque en el brazo posterior de la cápsula interna van a pasar diferentes vías. Ya vimos la espinotalámica cortical lateral, la ventral, la espino-bulbo-tálamo cortical y ahora la trigémino-talámica. Entonces, todas esas alteraciones van a corresponder al hemicuerpo contralateral al sitio de la lesión. Si es la cápsula interna izquierda, brazo posterior de la cápsula interna izquierda, entonces todo el hemicuerpo, incluyendo cara, será del lado contrario, o sea, del lado derecho.
Ahora bien, si fuera una isquemia de la arteria cerebral media, piensen qué tendría, qué manifestaciones clínicas tendrían. Ya lo vieron. ¿Se acuerdan que la arteria cerebral media irriga la superficie dorsolateral de los lóbulos frontal, parietal, temporal? Entonces, en ese caso, estaría afectado esta región, esta parte, que corresponde a miembro superior y la cara. Entonces, tendríamos una anestesia somatosensorial, o sea, tacto, dolor, temperatura, presión y propiocepción del lado contrario. ¿Sí? Si fue de la arteria cerebral media derecha, afectaría el lado izquierdo, en especial al miembro superior y a la cara, y se conservaría parcialmente el miembro inferior porque ese territorio lo irriga la arteria cerebral anterior. En el examen departamental, generalmente para el segundo, les pueden poner un caso clínico. Por eso sí me interesa o quiero hacer énfasis en las manifestaciones clínicas. No sé qué caso clínico les vayan a poner, pero puede ser tanto de vías sensoriales como de vías motoras. No lo sé. Por eso les comento, si tienen alguna duda, algún comentario, pues lo podemos ver ahorita. Y la otra sería que con más calma en su casa revisen el tema y si tienen alguna duda, pues lo comentamos. Les dejé un cuadro para completar las vías. Ya estaba un renglón, el que corresponde a la vía espinotalámica cortical lateral. Y les faltaba completar los renglones para las siguientes vías: la espinotalámica cortical ventral, la espinobulotálamo cortical y la vía trigeminal. Entonces, yo les sugiero que a manera de resumen completen ese cuadro. Ahora, pues si ustedes se lo aprenden o repasan de una manera diferente que se les facilite, también lo pueden hacer. Por mí no hay problema. Lo importante es que estudien y que tengan claro cada tema de los que estamos revisando. Entonces, si no hay dudas, podemos pasar a las aferencias somáticas especiales. Entonces, dejamos las aferencias somáticas generales. Bueno, entonces, déjenme mostrar otra presentación. Vamos a empezar con las aferencias somáticas especiales, dentro de las cuales vamos a encontrar la visión, audición,
el equilibrio o propiocepción especial. Estas tres vías van a permitir el ingreso muy importante de información a nuestro sistema nervioso. Una de las vías aferentes somáticas especiales que proporcionan una buena cantidad de información es la vía visual. Entonces, la vía visual es muy importante por toda esa información. Incluso, ustedes bien lo saben, que la vía visual tiene casi todo un lóbulo para la integración de la información. El lóbulo occipital, en su mayoría, va a participar en la integración de las imágenes a través del área 17 y las áreas que almacenan la memoria visual, que son las áreas 18 y 19 de Brodmann. ¿Sí? Hay que repasar las áreas de Brodmann porque esas siempre vienen en el departamental, siempre les Doctora, manden. no se ve su pantalla. Bueno, si es que está compartiendo. ¿No se ve nada? Uy, No. déjame estar entonces, espérame. Ahora. Sí, ya se ve. Gracias. Bueno, entonces les dejo. Ya noten esto, ya les estaba comentando. Entonces decíamos de la importancia de la visión. ¿Qué tan importante es que tiene pues casi todo el lóbulo occipital? Y recordemos qué áreas participan para esta vía, que es la 17, que es la visual primaria, y 18 y 19, que es donde se almacena la memoria visual. Otra vía importante dentro de estas clasificadas como aferentes somáticas especiales es la audición. ¿Sí? La audición también va a contribuir a ingresar una buena parte de la información que necesita el sistema nervioso. Aquí vamos a ver cómo las ondas sonoras van a llegar hasta los receptores y será conducida esa información hasta el área auditiva primaria, que es el área 41 del lóbulo temporal. Hoy no, otra vez en 10 minutos. Bueno, ahorita que nos corten, vamos a tomar un receso de 15 minutos mientras me comunico a la facultad para que me digan a ver por qué ya no tengo el servicio de Zoom continuo. Porque no me parece justo que me estén sacando a cada rato. Y ustedes también. Entonces, en cuanto se corte, ahí contamos 15 minutos y yo me comunico a la facultad a ver qué me dicen, por qué está ocurriendo esto. Sí, doctora, Bueno, gracias. Sí, doctora. Decíamos la audición, pues también es otra vía importante. Sin embargo, su representación en la corteza cerebral no es tan amplia como la visión, ¿sí? Se reduce a el área 41, que es el área auditiva primaria, que está en el giro temporal superior, donde están los giros transversos de Heschel, y el área secundaria, que corresponde al área 42 y 22. En la otra vía, aferente somática especial, es la que se relaciona con el equilibrio o propiocepción especial. Esta vía, junto con la auditiva, están relacionadas con un nervio craneal que corresponde al vestíbulo coclear. Esta información es importante porque nos va a permitir conocer cómo nos estamos desplazando, si en nuestra casa
nuestra cabeza se ha movido ya sea hacia adelante, hacia atrás, a los lados. Eso nos lo va a proporcionar la propiocepción especial. Y como mencionamos ayer, ¿qué tienen en común las aferencias especiales, ya sea somáticas o viscerales? Que tienen sus receptores en lugares muy pequeños y se relacionan además con nervios craneales, a diferencia de las vías que acabamos de terminar, que se relacionan con nervios espinales. Aquí no, aquí son nervios craneales. Entonces vamos a empezar por el sistema visual. El sistema visual es uno de los temas más complejos porque no es tan sencillo como el anterior, donde vimos la relación de receptor, neuronas aferentes y cómo se van a integrar en un área cortical que corresponde al área, al homúnculo sensorial, para que las imágenes se perciban como tal. La información que va a través de este sistema visual va a sufrir una serie de, digamos, de procesos que la van modificando de tal manera que cuando llega a la corteza cerebral y se interpreta, las imágenes, digamos, son continuas. No observamos como píxeles, sino que las imágenes están en un campo, digamos, donde no hay separación. Todo eso implica un proceso muy complejo y la información, como veremos, aparentemente va inversa, pero de alguna manera cuando llega a la corteza cerebral y se interpreta, la posición es la adecuada. ¿Sí? Entonces, el sistema visual es extraordinario, es increíble por la cantidad y la calidad de información que va a dar al sistema nervioso. Si bien es cierto que los recién nacidos tienen todavía un sistema inmaduro, tarda muy poco tiempo en adquirir sus vainas de mielina, en funcionar adecuadamente para que los bebés puedan tener contacto con el medio que les rodea a través de la vista, ¿sí? Que es para ellos sumamente importante, además del tacto, que en los recién nacidos es, digamos, una fuente principal de información. En cuanto a los objetos que nosotros estamos observando, rápidamente podemos saber dónde están, o sea, su localización, cuál es su tamaño, su forma, la textura, y si están en movimiento, podemos detectar cuál es la dirección y la velocidad. Todo esto, pues dirán, ay, pues qué fácil, ¿cómo no saber la localización, el tamaño? Pero toda esta información que la procese el sistema visual es, digamos, muy complicado. Participan muchas estructuras y en cada una de esas estructuras la información que le llega va a ser procesada de una manera muy especial para que finalmente tengamos la percepción de las imágenes. Ahora bien, para que todo funcione correctamente, nuestro órgano de la visión tiene estructuras que le van a ayudar, como por ejemplo los párpados y la conjuntiva. ¿Sí? Tenemos además del globo ocular otras estructuras que, si bien no son importantes para la vía visual, sí son importantes para que todo el ojo en su conjunto funcione adecuadamente. Y de esta manera tenemos a los párpados y a la conjuntiva. Los párpados, pues, como lo están viendo, yo creo, en tegumentario, son dos pliegues cutáneos modificados y que van a continuar con el resto de la piel de la cara. Tienen una función muy importante. Van a proteger al globo ocular de estímulos externos. O sea, el globo ocular es una estructura muy delicada y para eso pues necesita protección. Y una protección que le brinda es la de los párpados. Los párpados
tienen movimiento, que es el parpadeo. Y ese movimiento de los párpados nos va a servir para distribuir y renovar la película de lágrima. O sea, la lágrima se está produciendo constantemente y esa película de lágrima se tiene que renovar, se tiene que acomodar sobre el globo ocular y eso es lo que hace el parpadeo. Deja una capa homogénea de lágrima. La lágrima además es importante porque tiene enzimas, tiene globulinas que pueden también atacar o destruir algunas bacterias que lleguen al globo ocular. Entonces también nos pueden proteger. En cuanto al parpadeo, hay un parpadeo reflejo, ¿sí? Que nosotros no nos damos cuenta, pero que constantemente está sucediendo para colocar la capa de lágrima. Y hay otro parpadeo que es voluntario, ¿sí? En ocasiones, cuando sentimos algún objeto extraño, estamos parpadeando con la finalidad de que la lágrima y el movimiento de los párpados desplace ese objeto extraño. Pues eso hacen nuestros párpados, por lo tanto, tienen una función muy, muy importante. La abertura que hay entre el párpado superior y el inferior se conoce como hendidura palpebral. Y es esta la que se abre y se cierra. No se abren ni se cierran los ojos. Creo que cometemos ese error frecuentemente de decir que, ay, es que abrió los ojos o cerró los ojos. No, lo que abre y cierra es la hendidura palpebral, ¿sí? En cuanto al aparato lagrimal, también es importante porque va a producir una secreción de lágrima continua que va a servir para mantener lubricado nuestro globo ocular y atrapar algunas bacterias que lleguen ahí. En el caso del aparato lagrimal, pues vamos a tener una glándula lagrimal grande, aparte de otras pequeñas. Es una glándula lagrimal principal que está en ángulo superexterno. Además, vamos a tener un punto lagrimal y un conducto lagrimal superior e inferior que van a converger, van a llegar a un saco lagrimal, que es donde se deposita la lágrima, y el saco lagrimal se continúa por el conducto nasolagrimal para llevar la lágrima a la cavidad nasal, ¿sí? Aparte, tenemos otras glándulas lagrimales pequeñitas, que son de Krauss o de Wolfram. Así es de que esas están distribuidas